Bienvenidos hermanos, este es un video complementario del módulo 2. En este video complementario quiero mostrarles varios ejemplos del método proposicional. Vamos a este documento. Ustedes tienen este documento, yo se los he enviado por Workplace y también en recursos en el portal. Consíganlo para que puedan seguir esta exposición junto conmigo, o bien simplemente pueden seguir los ejemplos aquí. Todo lo que quiero hacer hoy en este video es mostrarles estos ejemplos. Entonces, ejemplo número 1. Quiero que vean las tres partes del método proposicional: la declaración, la proposición y la oración de transición. En el ejemplo número 1, la declaración es: Dios quiere que testifique todo cristiano. Luego la proposición: todo cristiano debe testificar de Cristo. Y la oración de transición: hay varios lugares donde debe testificar el cristiano. Entonces, noten la declaración. La declaración bien se puede considerar como el tema. ¿De qué vamos a hablar? El tema sería aquí la testificación del cristiano. Luego, en la proposición está lo que consideramos el propósito más específico. O sea, el tema es la testificación del cristiano, pero ¿qué vamos a decir respecto a la testificación del cristiano? Eso lo indica la proposición. Todo cristiano debe testificar de Cristo. Y luego, en la oración de transición, hay tres elementos que se tienen que señalar. Pero miremos primero la oración de transición. Hay varios lugares donde debe testificar el cristiano. Hay tres elementos aquí que quiero señalar: lugares, donde y debe. Ya hablaremos de estos más adelante. Pero esta oración de transición está vaticinando, está adelantando, anunciando las partes principales del cuerpo del sermón. También de esto hablaremos más tarde. Vamos al siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Declaración: la Biblia enseña la vida separada. Ese sería el tema general. La proposición: todo creyente nacido de nuevo debe vivir una vida separada. Este sería el propósito particular del tema del mensaje. Y en la oración de transición leemos: hay varias victorias que debemos obtener por vivir una vida separada. Noten estas tres partes importantes: victorias, que y debemos. De esas vamos a hablar más tarde. Ahora vamos a hablar del ejemplo 3. La declaración sería: Cristo viene pronto. La proposición: todo hijo de Dios debe estar esperando su venida. La oración de transición: hay varios resultados con esperar, con expectación, el regreso del Señor, que nos deben impulsar a esperarla. Bien, vamos al ejemplo 4. Declaración: el domingo es el día del Señor. Ese es el tema. Se va a hablar del día del Señor. Proposición: los cristianos deben apartar el día del Señor. Ese es el subtema o el propósito particular del mensaje. Y la oración de transición es: hay varias razones por las cuales el cristiano debe apartar el domingo como el día del Señor. Y ahí están esas tres
partes importantes de la oración de transición. Razones por las cuales y debe. Vamos a hablar de esas en un momento más. Ejemplo 5.1. Aquí este ejemplo 5 lo he dividido en tres, voy a dar tres ejemplos diferentes del mismo ejemplo 5. Ahorita van a entender. Declaración principal. La Biblia enseña que hay infierno. La proposición sería: todo perdido debe darse cuenta que le espera el infierno. La oración de transición: hay varias advertencias de Dios para que el no salvo se dé cuenta que le espera el infierno. Entonces, ven estas tres partes de este sermón. Muy bien, vamos a ver acá el ejemplo 2. La misma declaración: la Biblia enseña que hay infierno. Pero aquí hay otra proposición. La proposición aquí sería: toda persona debe saber lo que es el infierno. Mientras que acá arriba la proposición era: todo perdido debe darse cuenta que le espera el infierno. Aquí en el ejemplo 5.2, la oración de transición sería: hay características del infierno que necesitan saber todas las personas. En este sermón se incluirían, por supuesto, que el infierno es eterno, que hay un fuego permanente, y que aunque hay fuego permanente, hay una oscuridad permanente, etcétera. Pueden incluirse otras características. Pero noten cómo, con la misma declaración, puedo tener dos sermones diferentes cambiando la proposición. La proposición me ayuda a ir en otra dirección con el mismo tema. Quiere decir que el propósito particular de un sermón puede cambiar con la proposición. Y por supuesto, la oración de transición tiene que acomodarse a la nueva proposición. Vamos al ejemplo 5.3 con el mismo tema. La declaración sigue siendo: la Biblia enseña que hay infierno. La proposición: todo ser humano está condenado al infierno. Y la oración de transición es: hay varias circunstancias que el cristiano debe aprovechar para advertir a los no salvos acerca del infierno. Sí, el tema es el mismo, el enfoque es diferente. La proposición y la oración de transición determinan el resto del sermón. Bien, vamos al ejemplo 8, al ejemplo 6. Vamos al ejemplo 6. En el ejemplo 6, la declaración es: bienaventurado el cristiano que muestra características espirituales. La proposición sería: todo cristiano debe tener ciertas características espirituales en su vida. Y en este ejemplo, ahora sí, incluyo tres puntos principales del sermón, para que vean cómo se conecta la oración de transición con el resto del sermón. En la oración de transición hay tres características que debe procurar tener el cristiano. Número 1, la característica de la salvación. Número 2, la característica de la consagración. Número 3, la característica del servicio. Entonces noten cómo la palabra 3 aquí en la oración de transición vaticina o anticipa, anuncia que el sermón consta de tres partes, tres puntos principales. Entonces esto ayuda más que a la congregación, al pastor, al predicador, al preparar su mensaje. Bien, vamos al ejemplo número 7. Ejemplo número 7.
Declaración: las multitudes mueren sin Cristo. Proposición: debemos despertar al hecho de que multitudes están pereciendo sin Cristo. La oración de transición: note cómo se conecta esto con los puntos del mensaje. Hay 3 razones a las que debe despertar el cristiano del por qué las multitudes perecen sin Cristo. Los puntos del mensaje serían: porque a los cristianos no les preocupa, porque los cristianos no dan, porque los cristianos no van. Y ahí tienen un buen mensaje. El último ejemplo, el ejemplo 8. La declaración sería: la mundanalidad es uno de los enemigos más feroces de los jóvenes cristianos. La proposición sería: los jóvenes cristianos están ignorantes de la ferocidad de este enemigo. La oración de transición: hay 3 aspectos de la ferocidad del enemigo, de la mundanalidad, que debe reconocer el joven cristiano. Y luego vienen aquí esos 3 puntos, esos 3 aspectos. Número 1, la mundanalidad le destruye su testimonio. 2, la mundanalidad trae oprobio a la causa de Cristo. 3, la mundanalidad es una trampa de Satanás para destruir su vida. Bien, en estos 3 puntos principales del sermón, quiero que noten 2 características que después vamos a señalar. Se usan números romanos y se usan mayúsculas. Esos son en los puntos principales solamente. Bien, ahora vamos a hacer algunas observaciones de todo lo que acabamos de ver. Número 1, note la ascensión de la declaración a la oración de transición. Vamos a ver el ejemplo 1. La ascensión: Dios quiere que testifique todo cristiano. Es una declaración, una frase, una verdad general. En la proposición se va haciendo más angosta, reduciendo, se va haciendo más específico. Todo cristiano debe testificar de Cristo. Y la oración de transición lo reduce todavía más, como en el estilo del triángulo invertido que estudiamos en el módulo 1, en donde aquí ya hay algo más específico que se menciona. Hay varios lugares donde debe testificar el cristiano. Eso es mucho más específico que acá arriba: Dios quiere que testifique todo cristiano. Entonces así va reduciéndose el enfoque, y lo podríamos ver ejemplo por ejemplo. Pero vamos a ver la segunda observación. Observe la reducción de la declaración a un asunto más específico en la proposición. La declaración es el tema, la proposición es el qué acerca del tema. O sea que la declaración es como el propósito general y la proposición el propósito particular. Y por último, en la oración de transición, note que hay 3 elementos, 3 partes muy importantes. Número 1, la palabra divisional. En todos los ejemplos anteriores están en negrita y en mayúsculas, y eso da un adelanto, un aviso de cómo serán las partes del sermón. Por ejemplo, aquí en el ejemplo 5.3, la Biblia enseña que hay un infierno. Proposición: todo ser humano está condenado al infierno. Oración de transición: hay varias circunstancias que el cristiano debe aprovechar para advertir a los que no son salvos. Vamos al ejemplo 7, por ejemplo. En la oración de transición hay 3 razones. ¿Sí? Aquí dice específicamente 3, y
la palabra razones son palabras divisionales. Luego viene la interrogativa o partícula relativa. Esas son palabras como las cuales, que, como, en fin, todas esas palabras, y están en bastardilla, o sea, en letra cursiva, en todos los ejemplos. Aquí en el ejemplo 7, las palabras en bastardilla son a las que. Esas son las palabras interrogativas o partícula relativa. Luego viene el imperativo. Las palabras en imperativo son deben, necesitan, tienen que. Todas esas palabras. Aquí en el ejemplo, vamos a tomar el ejemplo 3. Las palabras imperativas es nos deben. ¿Sí? Noten aquí esas tres palabras. Primero la palabra divisional, resultados. Y luego la palabra interrogativa, que, o partícula relativa, que, y el imperativo categórico, que nos deben impulsar a esperarla. Aquí en el ejemplo 7 hay 3 razones, es la palabra divisional, a las que es el interrogativo o partícula relativa, y debe despertar el cristiano el imperativo categórico. Pues bien, estos son los elementos de la oración transicional. Recuerden este asunto del imperativo categórico, que recuerde que enseñar una verdad bíblica es mover al oyente a creer, mientras que predicar una verdad bíblica es mover al oyente a actuar. El propósito de la predicación no es entretener, no es impresionar, no es aumentar el conocimiento de la Biblia, aunque si es buena la predicación, algo debe de aprender la persona, pero el principal propósito de la predicación es mover a la acción. Otra observación. Observe, de la misma declaración del ejemplo 5, pueden salir varios sermones diferentes cambiando la proposición y la oración de transición que ya señalé. Y 5. Observe que la palabra divisional delinea de antemano los puntos principales del sermón. Y bueno, hermanos, espero que con estos pequeños ejemplos les sea más claro y más fácil su preparación de mensajes. Dios les bendiga.